Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar muy brevemente acerca de las razones trigonométricas. Las razones trigonométricas son aquellas que dan origen a esta rama tan importante de la matemática como es la trigonometría. Y surgen pues precisamente de una razón. Una razón es una comparación que existe entre dos magnitudes. En este caso, estas dos magnitudes van a venir de los lados de un triángulo rectángulo. El triángulo que tiene un ángulo de 90 grados, como estos que les muestro el día de hoy en la pizarra. 90 grados, 90 grados, 90 grados. Ángulos rectos. Estos triángulos dan origen también al conocido, y ya hablaremos en otra ocasión, triángulo de Pitágoras, la fórmula pitagórica que dice que el lado más extenso, el lado opuesto al ángulo de 90 grados, la hipotenusa, es elevada al cuadrado, es igual a la suma de estos otros dos lados elevados al cuadrado. Pero vamos a ver en este momento qué es lo que ocurre, cuáles son las razones trigonométricas. Bien, entonces, lo primero que tenemos que hacer es definir justamente estos dos lados que no son la hipotenusa, ¿cómo los vamos a llamar? Todos los lados opuestos, es decir, que están frente al ángulo de 90 grados, se llaman hipotenusa, lo vamos a simbolizar por la letra H. Frente a 90 grados, hipotenusa, lo simbolizamos por la letra H. Frente a 90 grados, hipotenusa, lo representamos por la letra H. Vamos a necesitar hablar de un ángulo. Vamos a necesitar hablar de un ángulo. Por ejemplo, este de acá abajo, vamos a decir nosotros que es el ángulo alfa, ¿no? Este ángulo alfa va a tener estos dos lados vinculados. El que está al frente de él, se va a llamar cateto opuesto. Y el que está al costadito, cateto adyacente. Sea cual fuere la ubicación que nosotros le demos a alfa, hay que tomar en consideración eso. Si yo lo pusiera acá, por ejemplo, el lado que está al frente de alfa, es el cateto opuesto. Y el que está al costadito es el cateto adyacente. Digamos que en este triángulo de acá se me ocurre decir que este es alfa, ¿no? El cateto opuesto a alfa va a ser el que está al frente. Cateto opuesto. Y el que está al costadito de alfa va a ser el cateto adyacente. ¿Correcto? Es muy importante ubicar bien el cateto opuesto y cateto adyacente, porque si no lo hacemos en forma correcta, nuestras razones trigonométricas no nos van a dar como deberían. Por razones meramente prácticas, me he quedado con ese triángulo, que era el primero que teníamos. En él vamos a identificar cuáles son las identidades trigonométricas. Y las identidades trigonométricas son 6. 3 principales y 3 inversas, si queremos decirlo de esa forma. Entonces, vamos a identificarlas una por una. La primera es la función seno. Seno, obviamente, del ángulo que disponemos, el ángulo alfa. La función seno queda definida como la comparación que existe entre el cateto opuesto y la hipotenusa. Es decir, vamos a nosotros formar una razón entre cateto opuesto e hipotenusa. Luego tenemos la función coseno. La función coseno del ángulo alfa, de este mismo ángulo, va a quedar definida como el cateto adyacente con respecto a la hipotenusa. Cateto adyacente con respecto a la hipotenusa H que tenemos por acá. Y finalmente tenemos la función tangente de alfa, que es la función que vincula los dos catetos que nosotros tenemos. En este caso va a ser la relación existente entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Esas son las 3 primeras razones trigonométricas que nosotros tenemos. A partir de estas 3 surgen las razones trigonométricas inversas. Luego de haber definido las 3 primeras razones trigonométricas, pasamos a las siguientes, que como ustedes se dan cuenta, no son otra cosa que las inversas de las que ya teníamos previamente nosotros estudiados. Por ejemplo, empecemos en un orden diferente, empecemos por la función cotangente. La función cotangente queda definida como la relación que existe entre el cateto adyacente y el cateto opuesto.
cateto adyacente sobre cateto opuesto. Y es la función inversa de la tangente, ¿correcto? Luego tenemos la función secante. La función secante de alfa, el ángulo alfa. Va a quedar definida como la relación existente entre la hipotenusa y el cateto adyacente. Es decir, es la función inversa de la función coseno, de la razón que existe en el coseno. Y finalmente tenemos la razón trigonométrica cosecante de alfa, que queda definida como la hipotenusa con respecto al cateto opuesto. Y esta de acá es la función inversa de nuestra función seno de alfa. Esas son entonces, chicos, las 6 razones trigonométricas, las hemos identificado. No olviden ustedes que es muy importante identificar cuál es el cateto opuesto y el cateto adyacente. No existe una relación propiamente dada. Al iniciar la clase, les di 3 figuras diferentes de triángulos, pero vimos que la ubicación del cateto opuesto es el que está siempre frente al ángulo y adyacente el que está al costado. Espero que con esto se puedan ayudar. Conmigo será hasta la próxima. Muchísimas gracias.